¿Qué tal, Agustín? Buen día al equipo de la radio y a la gente que los escucha todos los días. ¿Qué puede llegar a pasar hoy? A ver, ¿en qué cambia que sea 5,9, 6,2 o 6 clavado el IPC en la jornada de hoy, Gonzalo? La verdad, Agustín, creo que es un número que preocupa y que podría ser 5, podría ser 6, podría ser 7. La verdad es que la gente lo sufre y me parece que eso es lo importante. Me parece que lo que estamos viendo es una inflación tendencial que puede bajar medio punto, puede subir medio punto, pero se sostiene en niveles que no le hacen bien a la economía argentina. Ahora podemos analizar un poco por qué y qué es lo que se espera para todo el año. Pero realmente me parece que las medidas que se han tomado para contrarrestar la inflación no están funcionando y hay que... La guerra a la inflación está perdida, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la guerra en realidad no la deberíamos dar por perdida, pero sí... No, digo por el anuncio de hace un mes y medio atrás, Tal cual. Sería muy preocupante darla por perdida. Ahora me parece que las medidas que se están adoptando no son suficientes. Me parece que tiene que ver mucho más con la multicausalidad de la inflación hoy en día, que con esa versión de que la única causa de la inflación es la emisión monetaria. Me parece que hay restricción de dólares, me parece que hay problemas de competitividad en la Argentina, me parece que hay problemas en las cadenas, en la sincronización de las cadenas de valor. Bueno, lo vimos esta semana con el tractorazo, ¿no? O sea, problemas estructurales de la economía argentina y menciono lo del tractorazo porque más allá de que se comentaron cosas puntuales en los reclamos de los productores que tienen que poder levantar la cosecha esta temporada, hay datos preocupantes. O sea, hoy tenemos el mismo nivel de producción que en el lustro 70-75, o sea que lo que estamos viendo es que la Argentina no aumenta sus niveles de producción en gran parte de las industrias, y además en industrias que generan riqueza, generan divisas, generan trabajo. Me parece que ahí es donde hay que poner el foco para pelear contra la inflación, y no, lo medimos mes a mes, pero definitivamente no es una batalla de mes a mes, sino que es una batalla de años. Uh-huh. Y esta distinción que hay, esta diferencia que hay entre la variación de precios o del índice de precios entre Cava y el interior del país, ¿te amerita alguna lectura en particular? Sobre todo, esa es una cuestión, ¿no? Que geográficamente vos tenés valores distintos o diferenciales entre un área y otra del país. Y por otro lado, también tenés, al momento de evaluar o de ponderar o de considerar el IPC, tenés algún rubro en particular que es el más sensible, como por ejemplo es el rubro alimentos, en donde los números están muy por encima. Uno podría desmenuzar la inflación y tratar de analizarla, esto que vos decís, digamos, tanto la territorialidad como la composición de la canasta básica. En cuanto a la territorialidad, te diría que las diferencias son menores a lo largo del tiempo, vamos, y lo mencionábamos en aquel momento cuando se discutía el acuerdo de salarios. O sea, el índice de precios de una región puede subir durante un tiempo más que el de otra región del país, y viceversa. Pero en definitiva, si uno saca la tendencia anual y sobre todo a nivel de década, en general tienden a mantenerse relativamente estables. El índice de precios de la provincia de Neuquén es te diría, alrededor del 15% más alto que el índice de precios de gran parte del país, y ahí está. Y eso tiene que ver con la cuestión estructural de la economía, de dónde vienen los salarios, cuál es la oferta disponible de alquileres, cómo es la logística de los alimentos, y eso genera una diferencia en los precios relativos. Ahora, esa distorsión en general, o sea, en periodos cortos de tiempo,
se puede Te perdí. de equilibrio, porque de vuelta tienen que ver, los precios tienen que ver con cuestiones estructurales de la economía. Distinto es lo que vemos sector por sector dentro de una misma canasta básica en un territorio. Y ahí te diría que lo preocupante de estos últimos meses de la inflación es que, por ejemplo, los alimentos han estado siempre por encima del promedio y esto afecta principalmente a aquellos que tienen menos capacidad de ahorro y en las familias donde los alimentos son la mayor proporción del ingreso, o sea, y eso se sucede en las familias de menores ingresos. Y ahí sí te diría que tiene que ver con cuestiones estacionales y sobre todo con lo que llamamos la inflación núcleo, que son los precios que no están regulados, como pueden ser las obras sociales, los combustibles y sí, principalmente, bueno, y las tarifas, ¿no?, de los servicios públicos. Claro. Que es otro tema que va a incidir sobremanera y que está definiéndose por ahora, por estas horas. Yo no sé si es el dato que vos tenés, pero ayer leía que las tarifas, lo que se paga en concepto de tarifas es casi un tercio de lo que deberían valer. ¿Y es esa la información que vos manejás también, Gonzalo, no? Los subsidios son importantes, hoy son, dependiendo la región, digamos, por ejemplo, las tarifas del servicio de transporte público difiere de una provincia a otra, no son siempre los mismos, no podría decir que están alrededor de el 40 y el 60% del costo, digamos, que hoy tenemos. Entonces, se está hablando de que los aumentos de tarifas podrían llegar al 200% en aquellos a los que se les recorte el total del subsidio y que el aumento generalizado sería del 45%, siendo un poco menor en las clases más vulnerables, en el caso de que lo logren segmentar correctamente, que no es una tarea fácil, pero que es una tarea necesaria, y en eso coincido con el ala oficialista del gobierno, digamos. Ahora, también me parece que lo que hay que pensar, Agustín, es que estos aumentos de tarifa van a generar nueva inflación, y de ahí que, a pesar de que en el acuerdo con el fondo y en las proyecciones se hablaba de un 38% de inflación, el gobierno ya está en la mesa de negociación y de seguimiento del acuerdo con el fondo, y mismo para hacer sus propias estimaciones están hablando de un 65% de inflación anual. Y esto tiene que ver no solo con la inflación que ya traemos del primer cuatrimestre, sino que se vienen aumentos de salarios, se vienen aumentos de tarifas, probablemente aumentos también en los combustibles, y esto va a generar que, en definitiva, los precios a los consumidores tengan que ir tomando estos futuros aumentos para aumentar los precios de los bienes que le venden a los consumidores, o sea, a las familias. Y ahí me parece que toda esta situación de altos niveles de inflación podría generar un freno al crecimiento de la economía que se venía viendo los últimos 12 meses y, digamos, todavía una mayor recesión en el consumo. Creo que la situación es complicada. Me parece que, de vuelta, las soluciones han tratado de ser coyunturales y que se necesitan definitivamente reformas estructurales a la economía, claro, y la competitividad argentina para poder salir. Gonzalo, un abrazo, muchas gracias. Saludos, Agustín, que tengan una buena semana y a cuidarse de la lluvia, sobre todo aquellos que tienen que manejar. Bueno, muy amable.